canal de Meditación Libre con una nueva reflexión, profundizando, buscando ese estar dentro, cómo ocurre la transición desde el interior al exterior, siendo conscientes de cómo se percibe la realidad, de quién es el sujeto que observa. Vamos a interiorizar. Y es realmente un misterio cómo se produce la percepción del mundo interior. Hay tanta diferencia a percibir nuestro interior desde sí mismo, a percibirlo desde la idea construida de lo que es la realidad, de lo que es el mundo, de lo que es la identidad. Está claro que durante la vida humana construimos una identidad necesariamente, porque aquí nos fundamentamos en el hecho de estar conectados a un cuerpo, incluso cuando todas las noches parece que nos desconectamos de nuestro cuerpo, dejamos de percibirlo y entramos en un plano diferente. Cada persona lo experimenta de un modo distinto, depende del día, el momento de su vida, pero lo que para todos es una desconexión de sentirnos presentes en el cuerpo, en la vida. Cada mañana al despertar, despertamos en el mismo cuerpo. Inmediatamente nos identificamos con lo que la memoria nos dice que estamos haciendo, que somos, las cosas que tenemos que hacer. Es algo que nos lleva directamente a que nuestra atención sea desplazada a nuestro centro de identidad mental. Nuestra mente está firmemente conectada con nuestras memorias y de esa combinación nuestra identidad, nuestra idea de yo, nuestra idea de vida continúa un día detrás de otro. Muchas veces cuando despertamos, todavía prácticamente dormidos, sentimos esa sensación de paz, de estar como flotando, como muy relajados, y nos cuesta realmente un poquito el volver a asumir la idea de vida, de yo, de lo que tengo que hacer. Todos esos cambios de estado nos pueden servir para autoobservarnos e ir profundizando en ese proceso de que el interior real que somos se asimila, se asemeja y se establece en la idea de vida que estamos realizando. Ocurre así con todos los seres humanos, cada uno en su lugar, en su circunstancia, pero es una situación semejante. En las actividades de meditación, en talleres, tanto individualmente como de manera compartida, realizando estos vídeos o quizás escuchándolos, tenemos la oportunidad y la intención de entrar en ese mundo interior, de dejar todo lo circunstancial a un lado y de dedicarnos exclusivamente a prestarnos atención. Sentimos el derecho de hacerlo. Tenemos absoluto derecho a entrar en nuestro interior y que todo el mundo exterior quede apartado durante el rato que necesitemos y que podamos dedicar para sentir esa calma y esa paz interior. Desde ese lugar es un momento que podemos utilizar también para la reflexión. También cuando vamos despertando poquito a poco,
de un sueño pacífico, placentero, tenemos la oportunidad de ver lo que ocurre. Hay una sensación de ser que se podría decir que tiene cierta pereza de volver a asemejarse a la vida que está transitando. Pero al mismo tiempo vemos que es inevitable. Poquito a poco nos integramos en el rol, en el personaje, para continuar lo que consideramos que es la realidad, que es la vida, y es que uno tenga que sentirse proyectado en los actos, en los hechos, en las circunstancias que acaecen, pero eso es un proceso que hacemos. Muchas veces instantáneamente, de manera inconsciente e involuntaria, y otras veces con mucha consciencia, pues realmente sentimos cierta dificultad, apatía, vaguería de integrarnos en el día a día. Todo eso son fenómenos que ocurren que podemos también dejar a un lado nuestra reacción y podemos analizar profundamente en qué consiste, por qué también lo hacemos, porque podríamos permanecer en el hacer, en el día a día, sin desconectar de esa sensación interior de ser, de calma y de paz. Ya hemos tratado también en otros vídeos, hemos hablado sobre la sensación de ser verdad cuando estamos en ese interior. Vemos que en ese interior no hay cambios, hay una sensación de permanencia. Si nos mantenemos aislados del cambio exterior, vemos que podemos ser un continuo de paz y consciencia. Cuando ya esa sensación la tenemos suficientemente asentada, podemos empezar a practicar el permanecer en ella cuando realizamos los actos, de manera que lo observemos desde dentro. Podríamos sentir la vida de una manera mucho más vivida, mucho más real, mucho más consciente, sabiendo lo que realmente nos hace bien y nos hace mal. Tomar nuestras decisiones desde el respeto a uno mismo, desde nuestro interior. Pero en este momento lo que pretendemos es reflexionar sobre lo que ocurre cuando normalmente salimos al día a día, a las tareas, al hacer, porque está claro que tener un cuerpo, disponer de él implica hacer cosas, ya sea para nutrirse, para hacer nuestras necesidades, nuestras obligaciones. Podríamos hacerlas desde esa paz interior, pero esto no es lo habitual, no es lo normal. Lo normal es que cedamos el control de todo, de toda nuestra sensación de ser, a nuestra idea construida de identidad en nuestra mente. Es importante detectar que tenemos un mecanismo mental desarrollado y habituado a actuar de determinada manera. Automáticamente, cuando pasamos a la idea de levantarnos o de hacer algo, lo que ocurre es que ese mecanismo automático es como que toma identidad, toma el control y le cedemos completamente la sensación de ser. Esa sensación de ser se traslada al resultado de nuestros actos. Si nos va bien, si nos va mal. Y es ahí donde
nos perdemos. Es así como se ha desarrollado todo un mecanismo de vivir, de cómo se vive, de cómo pienso, de cómo actúo, de cómo me interrelaciono con los demás, de lo que debo de mostrar y callar. Es así como nuestro interior aprende a ceder absolutamente todo el control a ese mecanismo de supervivencia de nuestra identidad. Es muy interesante observar con mucha tranquilidad y detenimiento cómo se produce ese proceso, cómo se traslada nuestra sensación de existir y de ser a ese mecanismo mental que va evolucionando, cambiando, según las cosas sean favorables o desfavorables a la hora de conseguir lo que nuestro interior realmente anhela. Si realizamos esta acción, cualquiera que sea, como a cámara lenta, veremos como el ser interior del que disponemos, del que somos, se adecúa completamente a una creencia, a un pensamiento de identidad, con sus límites, sus posibilidades, completamente en sincronía con lo que es posible vivir en la vida humana. Cuando estamos interiorizados y nos dejamos ser y sentimos que hay una energía, una realidad que sujeta nuestra sensación de ser verdad, vemos que podemos acceder a una cantidad de energía inconmensurable simplemente por dejarnos hacer. Esa sensación de bienestar se incrementa enormemente si permanecemos en esa calma y respiramos desde ese lugar. Con ello vemos que realmente no hay un límite para esa sensación interior de calma y de paz, de ser. Podría seguir expandiéndose ilimitadamente también en el mundo físico, en nuestro propio cuerpo, que ahora está conectado con la propia fuente de energía y por lo tanto se relaja, se sana, se equilibra, se armoniza. Y vemos cómo la sensación se va ampliando más y más y perdemos la idea de límite. Podríamos llegar a sentir la totalidad y si en este estado, manteniendo esa percepción, iniciamos un acto humano, un acto físico, un acto tal como abrir los ojos, como realizar algún movimiento, como el emitir voz desde ese interior, desde esa sensación, veremos cómo inmediatamente se activa ese mecanismo mental que contrae toda esa experiencia de expansión en la idea de yo. Y entonces es como si asumiésemos la responsabilidad de lo que somos. Nos identificamos con algo mucho más reducido, mucho más separado, mucho más individual. Y es precisamente esa identificación y esa reducción
la que produce el que desconectemos desde ese ser interior expandido. La idea de que todo lo tenemos que pensar, todo lo tenemos que concretizar, todo se tiene que asemejar a mi idea de yo, a mi individualidad. Y veo entonces que pierdo toda la conexión, toda la armonía, toda la sensación de paz en esa responsabilidad que asumo de tener que sostener una idea de yo brillante para que muy pronto en la actividad del día a día volvamos a vivir en el pensamiento. Y ya sabemos que vivir en el pensamiento produce unos resultados muy escasos, muy efímeros, muy cambiantes y muchas veces angustiosos, desarmonizados. Esta práctica consiste en darnos cuenta de cómo se produce esa traslación a la idea mente-pensamiento de lo que es la realidad, de lo que da de sí la vida humana, junto con todas las frustraciones, los desengaños que hemos experimentado en nuestro pasado y que muy generosamente nos aporta nuestra memoria para volvernos a llevar a un estado completamente abatido. Por lo tanto, desde esa interiorización puedo retornar nuevamente a dejarme ser en el interior y recuperar de nuevo esa expansión interior. Tendré que practicar a menudo con mucha atención, mucha sutileza, con la idea de que al integrarnos en la actividad, esa percepción interior no sea asimilada, digerida por la idea de yo y de vida que se ha generado desde nuestra infancia cuando no teníamos la posibilidad de hacer otra cosa. Eso que es algo tan natural en la vida humana, de estar viviendo desde el pensamiento, es algo que para nada es imprescindible ni necesario, sino todo lo contrario, es la causa de nuestra desconexión y de nuestro malestar. Cuando volvemos al interior, nos conectamos de nuevo con esa energía que nos sustenta y recuperamos esa identidad de nuestro ser interior, despegándonos completamente de todo lo que hemos tenido que asumir. Veremos cómo es tremendamente sencillo volver de nuevo a la calma. Veremos que en el interior, en ese estado, tenemos la sensación de tener un interior semejante, unido, como ser la totalidad, ser el uno. Es interesante ver que la idea de existir, que existe en la vida humana, es la separación, la individualidad. Y es justamente esa percepción la que ocurre, la que se transforma y la que nos aísla y separa. Estamos muy entrenados para vernos separados, para percibirnos individuales. Y sin embargo,
en el día a día no estamos preparados para percibirnos de manera conectada. Por eso también es una práctica muy interesante cuando estamos interiorizados en darnos cuenta de que realmente al percibir nuestro interior de manera directa, expandida, veremos también que realmente estamos percibiendo al otro. No alcanzamos quizás aún de ver que es así, porque seguimos con la idea de estar separados. Pero realmente lo que está ocurriendo, el motivo por el que alcanzamos esa sensación de paz, es precisamente porque estamos percibiendo una realidad del otro semejante a la nuestra. Estamos logrando reunificarnos desde el interior. Esto quizás es algo que hay que entender para permitir que esa percepción interior se abra un poquito más y veamos que eso que percibimos al expandirnos realmente es la realidad interior de las personas que nos rodean. Quizás la realidad interior de toda la materia, la habitación en la que vivimos, los árboles que nos rodean, la naturaleza. Es entonces cuando podemos hablar de percibirnos en el uno. Podemos estar reflexionando, meditando, interiorizando este hecho, esta realidad, de que esa expansión interior que se produce es precisamente porque en esta individualidad separada llegamos a conectar con el interior de todo de manera que vemos esa resonancia del uno, de no tener que hacer nada para ser el uno. Dejarse ser, estar en calma, y dedicar tiempo a que cada vez reconozcamos con más claridad esa gran verdad, la verdad del uno. De ser parte del uno y de que todo es un reflejo del uno. Que así sea.